Muy buen día. El día de hoy estaré hablando sobre la evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. La evaluación de los aprendizajes se realiza mediante programas constituidos por instrumentos de evaluación. Estos deben ser estructurados y permitir perfectamente evaluar diferentes aspectos en el aprendizaje de los alumnos. El tiempo que se le dedique a esta evaluación debe ser el más breve posible, ya que un factor crítico de la educación formal es la falta de tiempo suficiente para enseñar con profundidad toda la información. Las condiciones bajo las que se lleva a cabo la educación escolar en todos los niveles implica muchas diferencias y por esto la necesidad de sortear algunas dificultades para la evaluación. Por esto mismo, la calidad de un programa de evaluación está sujeta a cuestiones pedagógicas, éticas e incluso políticas, ya que es necesaria que la capacidad para evaluar sea justa y equitativa, ya que los grupos son numerosos y los alumnos son muy diferentes entre ellos. También es muy importante destacar que varía entre docentes la forma en la que evalúan, ya que las decisiones de estos están fundadas sobre los conceptos que ellos tienen acerca de qué es enseñar, qué es aprender, cuál es la naturaleza de los conocimientos que desean que adquieran sus alumnos y qué funciones tiene que cumplir la escuela. Hay muchos factores que afectan. Evaluación educativa. La evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de esta es conocer la evolución de cada estudiante y de grupos para saber si es necesario cambiar o adoptar ciertas medidas de refuerzo para garantizar que se cumplan todos los objetivos educativos definidos para el nivel. También es importante destacar que hay una gran disponibilidad de instrumentos para evaluar y todos varían según carácter, alcance y función. Sin embargo, los programas de evaluación deben ser diseñados por los docentes como parte de la programación didáctica de sus cursos. Son personalizados. Es también indispensable que, si se quiere desarrollar un buen programa de evaluación, el docente conozca las normas técnicas para la construcción, administración, análisis e interpretación de los resultados. Por tanto, el instrumento debe siempre poder mostrar no solamente los éxitos y fracasos, sino también el origen de estos. De ahí la importancia del evaluar. Las características generales que los instrumentos de evaluación deben reunir son 4: validez, confiabilidad, practicidad y utilidad. Validez. Cuando se quiere determinar si un instrumento es válido, entonces se necesita información acerca de los criterios que se han usado para su construcción y administración. Los criterios son entonces externos a la evaluación misma. Existe la validez de contenido. Se dice que un instrumento tiene validez de contenido cuando representa una muestra significativa del contenido que debe ser cubierto por el curso, clase o una serie de clases. La validez predictiva. Esta hace una correlación existente entre los resultados obtenidos en una o varias pruebas combinadas y el desempeño posterior del alumno en aquellos aspectos. Validez de construcción. Este habla acerca de que la evaluación y cada uno de los instrumentos como tal deben ser integrados y estar construidos de acuerdo a los principios de las teorías didácticas que se tengan o que sostengan como tal el proyecto pedagógico por completo. No pueden ser incoherentes a este. Validez de convergencia. Esta habla acerca de la relación que existe entre un programa de evaluación, instrumento, etc., y otros programas o instrumentos de validez que ya se conozcan. Validez manifiesta. Esta modalidad no se refiere a la validez como tal del programa o del conjunto de pruebas o de cada prueba, etc., sino al modo en que éstas se presentan. Validez de significado. ¿Es verdaderamente significativa esta evaluación? La validez de significado se mide en respuesta a la siguiente pregunta. ¿Las tareas de evaluación tienen significado para los estudiantes y los motivan además para alcanzar su mejor rendimiento? Validez de retroacción.
La evaluación tiene un efecto de retroacción sobre la enseñanza. Un ejemplo aquí son las evaluaciones externas. Estas usualmente tienen una influencia sobre lo que se enseña, lo que se conoce, los contenidos y las técnicas empleadas en las evaluaciones. A su vez, estas evaluaciones se convierten para los docentes en los modelos de lo que se debe enseñar y aprender. Sirven como una referencia. Ahora, confiabilidad. Se dice que un instrumento de evaluación es confiable cuando une exactitud en la medición y sensibilidad para la apreciación de la presencia y las diferencias de magnitud de los rasgos que mide. Esto se basa más bien en los resultados obtenidos mediante la administración de un instrumento de evaluación. Estas deben ser dignas de confianza, estables y permanecer semejantes en todas las ocasiones en las que se administren. La confiabilidad depende también de la exactitud y precisión con la que el instrumento evaluativo mide. Principalmente, debe detectarse si el aprendizaje o rasgo que es evaluado está presente o ausente. Algo muy usado son las llamadas pruebas subjetivas o tradicionales. Ejemplos son exámenes, cuestionarios orales, pruebas escritas de ensayo, textos de respuesta extensa, pruebas de respuesta restringida, monografías, tesinas, tesis, evaluación de portafolio, etc. Estas están destinadas a evaluar la producción del alumno sin necesitar una estructura específica y dan mucha libertad a la hora de escoger la información, organizarla, expresarla y presentarla. En este caso, la validez aumenta a expensas de la confiabilidad. Entendemos entonces que la confiabilidad es una característica muy importante, es difícil de aplicar adecuadamente y exige un manejo muy técnico y correcto de las técnicas de evaluación. Practicidad. Además de las características mencionadas, es importante que la manera de evaluar sea práctica. La practicidad de un programa resulta de la conjunción de tres aspectos: su administrabilidad, la facilidad de análisis e interpretación de sus resultados y la elaboración de conclusiones, además de la evaluación de la economía de tiempo, esfuerzo y costo de su utilización. La administrabilidad. La administrabilidad de un programa o instrumento es un producto de varias características: el tiempo de trabajo de los docentes que insume su diseño y construcción, el tiempo que exige su puesta en práctica, la claridad de las tareas asignadas, los materiales, equipos y lugares especiales necesarios para su administración, la cantidad y preparación de las personas indispensables para que sea administrada, cómputo, análisis e interpretación de resultados y elaboración de las evaluaciones. Integración de los tres aspectos. Los tres aspectos relativos a la practicidad del programa o de cada instrumento deben considerarse en conjunto. Cada aspecto presenta ventajas y desventajas que se compensan o equilibran cuando se analizan los otros dos. Puede que la practicidad no sea la característica más relevante a la hora de aplicar un programa o un instrumento de evaluación, pero adquiere relevancia cuando de ella depende la frecuencia de la evaluación. Es por esto mismo que cuando un programa es más práctico, se evalúa más frecuentemente y esto contribuye a estructurar mejor los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje de los alumnos por parte del docente y de los mismos alumnos. Además, el que exista una evaluación constante sirve mucho para tener un mejor control y un mejor registro acerca del avance del grupo. Sobre la evaluación educativa, personalmente, pienso que el proceso de documentar constantemente los resultados obtenidos y también tener muy presentes las fallas que pudiesen tener los alumnos puede hablar mucho de nuestro desempeño como docentes. El adaptar cosas, reconocer ciertas inquietudes de los alumnos, así como saber cuáles son los fuertes dentro de la materia que estamos impartiendo para nuestro grupo, es importante, al punto de ser un lugar de inicio del cual surja todo nuestro trabajo. Pienso que el que las creencias, la habilidad y demás
dependan tanto de nuestra elección personal, significa un beneficio, ya que así no tenemos una excusa para poder impartir educación completamente personalizada y de la mejor calidad posible. Eso fue todo, muchas gracias.